Veo que sí que está Osvaldo, que sería nuestro siguiente ponente. Si no le importa presentar. Mm. No, no tengo problema. Hola Osvaldo, bienvenido. Bueno, buenos días. Bueno, ya son tardes. Buenos días, buenas Tardes, ¿no? tardes. Muy bien, pues procedo a leer tu currículum. Muchas gracias por estar con tiempo y por permitirnos adelantar tu ponencia. Osvaldo Rivera Flores, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es ingeniero químico industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Practicante en el área de seguridad industrial y conteo estadístico para el desarrollo de marcos normativos en el manejo de sustancias químicas peligrosas en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, el diseño de mapas de riesgos y evaluación de accidentes en el trabajo para Modelez International. También tiene una ayudantía de maestro en nivel superior y de posgrado, docencia en frente de grupo y asesorías al alumnado de los departamentos de formación básica, ingeniería química industrial, ingeniería química petrolera e ingeniería metalurgia y materiales, en las unidades de aprendizaje afines de las matemáticas de la Esiquie, además de ser co-creador y administrador de la página web de Esiquie Math en Google Sites. Consultor y asesor también técnico en el área de seguridad e higiene industrial y también en el sector educativo en nivel superior. Y actualmente es estudiante de la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su comunicación se titula La libación védica, la presencia del soma dentro del Rig Veda. Y cuando quieras tienes el turno de la palabra y espero que también nos hables, quizá en el turno de preguntas, de cómo has acabado de ser ingeniero químico a estar estudiando letras Ujú. clásicas. Cuando Voy a quieras, compartir, ¿eh? Osvaldo, muchas Sí. gracias. Bueno, antes de que empiece, díganme si pueden leer el QR, Pues porque vamos a probar. se me olvidó preguntarles cuando me dieron paso de los que estaban ahí presentes. ¿Sí? ¿Funciona? Vale, me confirman que funciona. Ah, bueno. Vale. Bueno, voy a empezar a citar una canción porque va a ser un viaje largo. Oh, Sunny qué day, maravilla. you will find my cow beneath the Leslie in a champagne supernova in the sky. Como pueden ver desde Oasis, pues muy buenos, es lo que vuelvo a decir, muy buenos días, tardes, noches. Y voy a tocar un tema, bueno, de los temas que a mí me gustan, porque acá yo soy el loquito que maneja, o sea, le gusta presentar estos temas, que va a ser la libación védica, que me voy a sentar en el Soma, una bebida que les voy a estar expoliando desde ahorita, todavía se mantiene como misterio, porque aún no se sabe de dónde viene, pero tiene un marco fundacional en estas culturas índicas prehistóricas a antigüedad, a la edad antigua. Vamos a comenzar voy a sentarnos dónde se presenta el Rig Veda. Bueno, el Rig Veda es un conjunto de colecciones de salterias o himnos escritos en sánscrito que están dedicados a los dioses o cuando se realizan un sacrificio, además de ser un compendio literario que representa la filosofía, historia, entre otros de la clase Brahman que se formó entre la Edad de Bronce y la Edad de Hierro que se conoce como la Edad Védica. Es lo bueno de estar en línea. El Veda lo estoy rayoneando. El Veda va a ser del norte del continente subindio, lo que es Afganistán, Pakistán y la parte norte de la India. De igual forma, el Rig es de un conjunto de Vedas o textos védicos que son escritos de los primeros sabios o videntes del pasado mitológico que presentan los hinduistas, que son las revelaciones de Brahma, pero son primeros registros orales sobre la cosmovisión que tenían las poblaciones o culturas que vivían en el Valle del Indo durante los siglos 18 y sexto antes de Cristo, e incluso anterior a este tiempo se cree su creación probablemente hace 4000 años antes de Cristo. Estos registros que nos han llegado hasta nuestros tiempos son a través de hojas de palma o materiales similares al papiro o al pergamino tras ser fijados entre el 800 y el 600 antes de Cristo por diferentes escuelas védicas para rescatar y proteger de los cambios y de su destrucción.
El Rig Veda fue fijado con la estructura de 10 libros o mandalas y está conformado por 1028 himnos o suktas. Se estima que cada libro fue escrito por un poeta diferente o por diferentes familias de sabios. La unión del Rig Veda con los textos védicos es que son derivados del mismo, que son el Samaveda, libro de las melodías, un total que deriva del Rig, el Yajurveda, libro de fórmulas rituales, un 30% que deriva del Rig, el Atharveda, libro para el oficio de los sacrificios, o más o menos un 16% que deriva del Rig. La unión del Rig Veda con los otros textos védicos es la representación ritual donde cuatro sacerdotes representan un texto que se recitan a la par durante el rito. Invo- Al invocar, el invocador llama a los dioses a participar en el acto, el Rigveda, el cantor que toca para el acto, el Samaveda, otro murmuraba las fórmulas del sacrificio, el Yajurveda, mientras realizaba este y el último, recitaba las fórmulas mágicas para evitar las desgracias que pudiera ocasionar algún error eventual durante el rito, el Atharvaveda. El Rigveda representa un acercamiento al estilo de vida de de las antiguas sociedades o culturas de la época védica, presentando cómo era la organización social, la economía, las costumbres, entre otros tópicos sociales. Déjenme borrar esto que yo rayoné. Este, mm, un rasgo que registra el Rig Veda es la representación de la sociedad campestre e idílica en varios de los himnos, como en este del himno 54 del libro 4, donde representa la labor de la tierra y los frutos que otorga con su cuidado y los animales que se usan para el campo y que generan alimentos como ganancia por su dedicación al campo, junto con la protección que se les pide a las divinidades del campo o la divinación de las herramientas que se utilizan en el campo. Podemos comparar con Hesiodo, con esta representación idílica y camperina que vemos en la época védica, pues vemos esos ecos en el trabajo del campo que está enseñando Hesíodo a su hermano Perses, o incluso también en las geórgicas de Virgilio, en el pasaje donde resalta la belleza del trabajo del campo y los frutos que se obtienen gracias a la protección de las divinidades del campo. Además, el Rick representa una sociedad belicosa que representa la contraparte del mundo idílico o bucólico que también retrata. La representación de la guerra y los conflictos dentro del Rig Veda se va registrando en varios himnos, como este pasaje del himno 84 del libro 10, donde se le solicita a Mayu que apoye para ensalzar a los guerreros para su combate contra otros pueblos para obtener la victoria. Mayu es el dios de la guerra en esta época. Esta representación de los combates y guerras de estas culturas bélicas presentan una similitud con las realizadas en las sociedades homéricas, como se presenta en la Ilíada de Homero, en el pasaje que presenta el primer choque entre aqueos y troyanos, y los dioses que son los designados a la guerra protegen a los guerreros de ambos bandos para lograr su valentía en la lucha. Pero esta ambivalencia en que vivían las poblaciones védicas que hallamos en el Rig Veda, hay un carácter que resalta dentro de los signos del Rig, que son los alimentos que consumían estas poblaciones junto con los animales que criaban para su consumo o obtención de materia prima. Pero todos estos rasgos sobre la alimentación que hallamos en el Rig nos demuestran la relevancia cultural y religiosa que tenían dentro de las comunidades védicas y lo representan como un rasgo cultural dentro de ellas y surgió con su visión cosmológica arcaica que desarrollaron dentro del RIC. Tomemos como ejemplo el himno 187 del libro 1, que retrata la alimentación como un don divino y presenta la comida como una vía que nutre al humano y a los dioses que une a cualquier cultura. Va a disfrutar los sabores y sus diferentes aspectos físicos que se presentan para su consumo. La comida dentro del Rig es la unión de las primeras comunidades védicas con sus dioses, resaltando sus diferentes manifestaciones en el mundo. Podemos compararlo con este pasaje de la Odisea de Homero, tras el recibimiento de Odisea en la corte de Alcino, que se celebra con un banquete demostrando la hospitalidad y los sabores extranjeros que deleitan en cualquier parte geográfica al ser recibido dentro de la cultura griega. De igual forma,
en el mundo romano, tomando este pasaje del Satiricón de Petronio del banquete de Timalción, donde presenta los diferentes alimentos que sirven y los sabores que exhibe con su posición social al sitio que fue invitado, Timalción. Además de elevar como sagrado los alimentos en la sociedad védica, también la usan como ofrenda para sus dioses, como lo presenta el himno 58 del libro uno del libro cuarto del Rig, donde entrega en sus altares manteca que se obtiene de las vacas como un don y relación como un encuentro sexual, la manteca con el fuego que se ofrecen en el altar. O sea, un paréntesis nada más en este. Este himno tiene similitudes con el Evangelio de San Juan. Ahí en la segunda estrofa, ahí para que algo curioso que sale aquí. E incluso dentro de los alimentos están las bebidas que consumen las sociedades védicas, además del agua. Hay otras bebidas que consumían junto con los alimentos o para realizar hechizos. Tomemos como ejemplo el himno 34 del libro uno de la Tabarbeda, sobre una pócima del amor que retrata la obtención de un líquido dulce de una planta desconocida, pero destacando la dulzura que se obtiene de ella. De igual forma, podemos destacar el consumo de un líquido que provoca la embriaguez o incluso alucinaciones, que es el soma, un líquido que se usa como libación para los dioses e incluso en el consumo de las sociedades védicas, pero relacionándose con el poder de los dioses a quienes se le hace libación como lo presenta en el himno 47 del libro 3 del Rig, que se dedica a Indra, donde se le da soma como recompensa al matar a otros dioses y otorga fuerza a quien le ofrece soma. De esta forma de retratar las cualidades del soma, podemos relacionarlo con el vino del mundo grecolatino, como en este programa de la antología palatina, donde toca el consumo de vino a partir de las fiestas de Hermes en un gimnasio, manteniendo la unión de celebración y de vigor, el consumo de bebida embriagante junto con las consecuencias al consumir. Pero esta presencia del Soma dentro del Rig Veda por las primeras poblaciones que habitaban la región del Indo refleja la relación que tiene este líquido con el mundo espiritual y terrenal para comprender los orígenes de este líquido, su relación mística y la unión de las comunidades védicas en su consumo. Ahora sí, vamos a empezar a tocar qué es el Soma. Dentro del Rig Veda, hay una constante manifestación o uso de un líquido que usaban estas sociedades védicas para honrar a sus dioses, que fue el soma. El soma es un líquido que se presentan dentro de los himnos del Rig con la característica de ser embriagante o alucinógeno. Pero un misterio que tiene el soma es su desconocido origen, y solo por los himnos conocemos que tiene un origen vegetal o fúngico, desconociendo el hongo, la planta o el fruto que se utiliza para extraer el soma. Podemos tomar como referencia la pertenencia al mundo vegetal o fúngico del soma en este pasaje del himno 85 del libro quinto a Varuna, sobre cómo lo colocó en la montaña, haciendo referencia a la pertenencia al mundo terrenal para su atención. Ahí Aún así, perdón, aún así, diferentes estudios científicos y con el apoyo de Rick se ha propuesto que el soma pudo ser extraído de él, y aquí lo voy a ir señalando lentamente, pues digo que bueno, que a veces en línea, como el Sarcotema brewistima, que es este, lo voy a tachar, el Eleucino coracano, que es este, el Nelumbo nucifera, que es la flor de loto, la manita muscaria, que es este hongo, y pues el que a lo mejor mucha gente conoce, pues el cannabis, que lo estoy marcando. Estas son propuestas de que probablemente de donde venga se puede extraer el soma. Esto de acuerdo a Zawani, el doctor Zawani, que es el, doctor Zawani, que es el que están viendo ahí, que tiene una pipa, el que está agarrando una planta.
Tomemos como pista del origen vegetal o fúngico del soma a partir de este pasaje del libro 51 del libro quinto, que señala su extracción y su combinación con otros alimentos para su consumo. Con esta intención de establecer con Saguani de dónde se obtiene el soma, se queda aún con un misterio arqueológico para establecer en nuestros días e incluso manteniendo las teorías establecidas por Saguani. Saguani hizo un artículo que tiene 50 años, que todavía no ha sido cambiado, pero recientemente el doctor José Virgilio García Tabazo hizo un artículo sobre el soma hace menos de 6 años, pero lo toca de una forma filológica. Saguani lo que tiene es que va agarrando fragmentos y las teorías que existen todavía de este líquido y lo va a ir comparando y señalando qué posibles plantas hay. Se relacionan. Borra. Aún con este misterio que envuelve el soma, con los pueblos védicos podemos establecer cómo ha sido utilizado por estos pueblos como de consumo para ellos mismos, de tributo para los dioses dentro de la cosmogonía védica, como bebida de disfrute para los dioses y la representación divina del líquido en un dios. El soma presenta varias vertientes en su forma de presentarse y en su uso dentro del que veremos en los siguientes ejemplos de comparación. Pues vamos a empezar, pues con la embriaguez y su atención. El soma se nos presenta en el RIC como una sustancia líquida que se, dentro de los signos, como un tributo a sus dioses que le otorgan un aumento de vigor o una recompensa en el favor dado, como lo hallamos en el siguiente pasaje del himno 80 del libro uno, que es una recompensa a India tras triunfar con Virtia. También como bebida refrescante, aunque embriagante, para India, mientras va a ver a su mujer, que se representa en este pasaje del himno 82 del libro uno. El soma aparece como bebida de triunfo o calmante de la sed. Lo podemos comparar con este programa de la antología palatina, en que el vino se usa como apaciguador de los dolores sentimentales. También el consumo del soma se combina con otros alimentos para aligerar los efectos, como con leche, como se registra en este pasaje del himno 137 del libro uno, donde se le ofrece a Mitra y a Varuna una mezcla de soma con leche como unión divina entre estos dioses para obtener mayor favor en lo que se suplica. Igual vemos esta mezcla de soma y leche en este himno 32 del libro 7, donde se le suplica a Atni, dándole igual una suplicia a India, otorgándole una mezcla para que Atni realice la petición de quien se le invoca. Aunque aparezca ya en forma líquida el soma dentro de los signos, conocemos por algunos signos la forma en que se obtiene o se extrae de la planta o hongo, como se presenta en el himno 28 del libro uno, que es la presentación de su extracción a partir de la molienda de la planta o hongo, y se le otorga a India para que se recupere su vigor, para otorgar la gracia al que extrae el soma, y además de realizar un gran uso de metáfora sexual para explicar la extracción. También lo podemos hallar en el himno 94 del libro 10, que se le dedica a las piedras que se utilizan para triturar la planta o el hongo donde se obtiene el soma y resaltando su valor por dicho trabajo. Esta representación de la obtención del soma dentro del RIC lo podemos comparar con de las cosas del campo de Barrón en el pasaje de la producción de vino dentro de las haciendas romanas. El soma es un líquido importante para las comunidades védicas como un tributo o intermedio con sus dioses. Para solicitar ayuda, esta súplica a los dioses es como viene registrada en el Rig Veda como una libación a su suplicio o su honor. Tomemos este pasaje del himno 134 del libro uno, donde se le hace un poema a Vayu para que se presente en su ayuda y se le da como honra el soma como medio para que se presente. Tomemos unos ejemplos del libro 4, como el himno 46, donde se le pide la intervención de India y Vayu por un servicio entregándoles a los dos la libación del soma como intermedio por ellos.
del himno 48, donde se le suplica a Bayu que ayude al bando que le está libando Soma, para que le ayude a ellos y a su bando contrario le va a llamar y rechace la libación que se le hace para ayudarle. También el uso del Soma como un medio de conexión con los dioses védicos es usado para dar gracias a los elementos naturales, como en este pasaje del libro 9, del libro 10, que es dedicado al agua, y el soma, al ser un líquido, mantiene su unión con su estado físico con el agua. Podemos comparar el uso del soma como medio de solicitud de las poblaciones védicas a sus dioses, como lo hacían los pueblos grecolatinos con alimentos y bebidas, que también usaban otras cosas materiales e inmateriales. Tenemos como ejemplo el himno 10 de los himnos homéricos, que ofrece a Afrodita el canto como tributo. Ahí manteniendo la unión de donde surge Afrodita, que surge del agua. Incluso una corona de flores como ofrenda que aparece en este pasaje de Hipólito de Eurípides, para dar gracias a Artemis por este Hipólito, por la casa en su bosque y su virginidad de él. Como hemos visto, el soma es un medio de comunicación con los dioses, pero el soma también representa un lado místico al ser considerado como un dios. El soma, que se relaciona con los demás al tener un rol de mensajero entre ellos. Yo tengo una hipótesis que incluso el consumo en forma líquida por los demás dioses es ofrecimiento sexual del soma con los dioses. Tomemos el pasaje del himno 48 del libro 8, donde se presenta todas sus cualidades divinas. Como se presenta en el pasaje, el soma, al ser un dios, se le trataría como dios de la bebida, de la embriaguez, de la luna, entre otros, además de ser el que proporciona la ambrosía a los demás dioses para que sean inmortales. Por eso decía, el soma tiene varias particularidades. Pero una particular que tiene el Rig Veda y su relación con el soma es que dentro de la organización del Rig Veda, uno de los libros que lo conforma está dedicado específicamente al soma, que es el libro 9, que tiene registrados 114 himnos dedicados a su forma líquida y la de deidad, como el dador de la ambrosía a los demás dioses en el pasaje del himno 113, o el que embriaga a los humanos para calmarlos de sus trabajos, que se presenta en el pasaje del himno 112. Aunque el soma calma los ánimos y hace disfrutar a los demás, tanto a los divinos como a los mortales, también presenta sus consecuencias, que son la embriaguez, como lo retrata el himno 119 del libro 10, que toca la resaca de quien consume con exceso y el desconocer los actos que realizó anteriormente. Y esto que retrata el Rig Veda sobre la embriaguez lo podemos ver en similitudes con el mundo grecolatino, con Percio en una de sus sátiras, que cuenta lo que lleva a tomar con excesos el día anterior, que es la sátira 3. De igual forma, el soma puede presentar al consumir alucinógenos, como retrata el trato espiritual de las ranas por parte de la población, e incluso escucharlas hablar, como están a su lado en el himno 103 del libro 7. Y podemos compararlo con lo que sufre Penteo al consumir un líquido desconocido, o las emanaciones por parte de Dionisio antes de llevarla a la muerte y entrar en alucinaciones antes de partir, que se presenta en el siguiente pasaje de las vacantes de Eurípides. Ya para terminar, porque estaba viendo el tiempo, podemos concluir que el soma ha sido una sustancia que aún mantiene el misterio que determinó a las primeras culturas del Valle del Indo y los primeros cultos del hinduismo arcaico, al ser una sustancia que mantiene al lado místico y lo real, mantiene una formación de los primeros cultos para solicitar auxilio a sus deidades, o como una bebida para los eventos sociales y de disfrutes. Estas, esta comparativa con el mundo grecolatino y los pueblos ibéricos mantiene una unión con su forma de tratar la bebida alcohólica, su unión con la divinidad y su formación social. Y cierro como había empezado, con la parte final de la canción de Champán Supernova.
How many special people exchange? How many lives are living strange? We were you while we were getting high. We were getting high. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu presentación y bueno, por ceñirte tan magníficamente al tiempo. Así que tenemos unos minutos para preguntas. Si hay alguna en la sala, os recordamos también que os leemos en el chat de Zoom si queréis intervenir en línea. Voy a ver. Y mientras tanto, voy a intervenir yo, voy a aprovechar. Primero, muchas gracias por acompañar los textos con tantas bellas ilustraciones y por relacionar la tradición védica con la grecolatina. Y quería comentarte esta comunicación que en apariencia estaría muy alejada de tu formación como químico, hemos visto que está bien conectada con ella, ¿no? Sobre todo en el sentido de la obtención del soma que has presentado. ¿Puedo preguntarte cuánto influye tu faceta científica en lo filológico? Así bien, bien. Sí tiene mucha relación porque, o sea, es que suena muy chistoso, pero pues casi todas las ciencias exactas vienen de Occidente. Bueno, también aquí en América, pero los que les dan nombres y formación, pues viene de aquí, de Occidente. Y claro, o sea, todas las ciencias, o sea, desde la química, la física y todas, parten del mundo antiguo y de ahí vienen los primeros tratados que se conocen hasta nuestros tiempos. Vale. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues si José María Riso no se ha conectado.